Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de tercer grado. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema dentro de nuestro curso, como lo es tipos de preguntas. No sin antes hacer nuestro respectivo repaso que hemos estado trabajando toda la semana, y para eso nos vamos a ubicar en capítulos anteriores. Espero que hayas realizado la actividad domiciliaria. Recuerda que estas son las actividades de reforzamiento. En la primera clase estuvimos hablando de, por aquí tenemos ya el contenido. Estuvimos hablando de las etimologías 1, lo cual a través del material presentado pudimos conocer el concepto de lo que es la etimología, pues se encarga de buscar el origen y conocer el secreto de las palabras, siendo en su mayoría raíces griegas y latinas. Estuvimos realizando una serie de ejercicios en relación a las etimologías. Claro que sí, lo tuviste que haber realizado toda la actividad domiciliaria que hemos estado mandando a casa, y seguidamente iniciamos con el segundo tema, que es, ya lo vamos a ubicar, los tipos de texto. Tipos de textos 1, en el cual en el texto 1 abordamos lo que es el tema, la idea principal y el título, teniendo conceptos de ella, así como el tema se expresa en una sola palabra, es el asunto de lo que trata el texto, y la idea principal es la expresada con mayor claridad, y sin ella no tendríamos noción de lo que estuviésemos hablando dentro del texto. El título, por su parte, está conformada por 2 a más palabras, y en muy pocos casos el tema y el título tienen relación. Aunque el tema sea de salud, no necesariamente tiene que estar muy relacionado con el tema. Es decir, que si el tema es el aborto, el título no va a ser el aborto, a lo mejor son el aborto en la juventud, consecuencias del aborto, el aborto en el mundo, ¿ves? Hay una ligera diferencia. El tema, bueno, como te comenté, se trata de una idea más general. Es importante, pero es lo que el autor quiere llevar. ¿Cuál es el asunto que el autor quiere basarse en el tema? La idea principal es la más expresada, y sin ella, si la quitamos, pues no sabemos de qué estamos hablando. La secundaria, por su parte, muchachos, es la que donde se amplía la idea principal. Estuvimos haciendo ejercicios en textos 1 y luego avanzamos a textos 2. Recuerda que hay ejercicios que debes realizar, no te los guardes para ti, son ejercicios con lo que debes practicar para identificar las ideas principales, cuál es el tema, y también conocer las ideas secundarias. Y por aquí avanzamos a textos 2, donde le dimos continuidad y empezamos con lo que es los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Estuvimos hablando de los textos analíticos, que pues como su fórmula lo indica, los textos analíticos, la idea principal se encuentra al inicio del párrafo. Luego vienen una serie de ideas secundarias, ¿no?
que se van a encargar de desarrollar la idea principal. Y estuvimos hablando de un ejemplo acá dentro de ella. Hablamos de los textos sintetizantes, pues la idea principal la vamos a conseguir al finalizar el párrafo, es decir, va a iniciar con ideas secundarias que van a describir para lo último del texto, dar la idea principal. En los textos sintetizantes analizantes, pues la idea principal se encuentra en el medio, comenzando con idea secundaria. Una vez que inicia con ideas secundarias, en el medio se va a ubicar la idea principal, y luego que se ubique la idea principal en el medio, de ella se van a desprender otras ideas principales también, otras ideas secundarias que se van a desarrollar. Es decir, que las ideas secundarias son las de comienzo y las de final, mientras que la idea principal va a estar contenida en el centro del texto. Para los textos encuadrados, tenemos que son aquellos textos donde se comienza con idea principal, la preceden idea secundaria y al finalizará con una idea principal argumentada de otra manera, pero sin perder la esencia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Leyendo, muchachos. La única manera de darse cuenta de cuándo es un tipo de texto encuadrado, analítico, sintetizante, analizante, es leyendo, prestando atención a tu lectura. Porque si no lees, no vas a poder entender ni comprender, ni mucho menos ubicar una idea principal. Estuvimos haciendo práctica también a lo que es la idea principal, los tipos de texto, y de igual manera te mandé actividad domiciliaria para tu casita. Espero que la hayas realizado porque es bastante que tienes que hacer. Recuerda que estas actividades son revisadas al finalizar el ciclo. Y por acá rápidamente nos vamos a ubicar en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, estuvimos también hablando acerca de lo que es la inferencia. Inferencia no es decir las cosas textualmente, sino que tenemos que leer para saber la idea oculta del autor, qué nos quiere decir. Entonces, también inferir es deducir. Inferir es deducir también. Eso lo vimos en láminas pasadas, y entre las deducciones son así como los detectives, ¿verdad? Que ellos quieren buscar pistas que los lleven a resolver un crimen o un problema. Entonces, cuando nosotros deducimos, no necesariamente está escrito tal cual, de manera literal, como hoy en día escucho mucho esa palabra. No, todo es literal. No, en las inferencias o en las deducciones, el autor no te lo está diciendo directamente a través de sus palabras, tú tienes que deducirlo. Así como cuando crees que hay una chica que gusta de ti. Ella te lo ha dicho, ¿verdad que no? Pero con sus actos, sus miradas, te lo está demostrando. Entonces, así son las deducciones e inferencia. Entonces, hicimos ejercicios de inferencia. Espero que lo hayas realizado, porque hoy nos vamos a ubicar en el tema de los tipos de pregunta. Y de repente me dirás, Miss, ¿hay tipos de pregunta? Pues sí, hay tipos de preguntas. Y las vamos a analizar acá y vamos a hacer ejercicios. Porque todo es práctica, muchacho. Todo es práctica. Si usted no hace práctica, pues está mal. Entonces, por aquí, espero que hayas realizado los pupimonedas. Y vamos a ubicarnos hoy en el tema
que vamos a tratar acerca de los tipos de preguntas contenida en la página número 50 de nuestro archivo PDF. Tipos de preguntas. Entonces vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando a la sesión de clase. Bien, muchachos, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy y vamos a utilizar nuestro material de recursos didácticos. Y tenemos que una dificultad de postulante a la hora del examen de admisión es justamente cómo abordar las interrogantes que se proponen en un texto de comprensión lectora. Nuestro propósito en este capítulo es que el estudiante muy bien entienda las interrogantes en el texto para que dé de esta manera una respuesta más acertada. Déjame decirte, mi querido estudiante, que este tipo de material se ve con frecuencia en las pruebas de admisiones, así que desde ya te estamos preparando para esas pruebas. Entonces tenemos la primera, las preguntas por interpretación, y voy a utilizar mi lapicito. Y copia en tu cuaderno las preguntas por interpretación. Entonces, por acá tenemos que las preguntas de interpretación, estas tienen por objetivo medir la capacidad del lector para determinar aspectos generales del texto como el tema, la idea principal y el título. También tienen por objetivo la comprensión sobre cuestiones particulares y vamos a utilizar nuevamente nuestro resaltador. La primera, tienen por objetivo que medir la capacidad del lector para que usted pueda identificar estos 3 puntos que están acá. Pero también tiene por objetivo la comprensión sobre cuestiones particulares vinculadas con las ideas secundarias y sus derivaciones. Es decir, preguntar por afirmación, inferencias, término, locución o relaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos tras las preguntas de interpretación? Interpretación, medir la capacidad lectora para que usted pueda conocer los aspectos generales de lo que es el tema, la idea principal y el título. ¿Te suenan mucho esos temas? Pues claro que sí te suena, eso lo vimos en la clase pasada. Pero también las preguntas de interpretación tienen por objetivo que tú comprendas la vinculación que hay con las ideas secundarias y sus derivaciones. ¿Cuáles son esas derivaciones? Las inferencias, las deducciones, las afirmaciones expuestas, todo lo que hay contenido dentro de ella. Apunta eso en tu cuaderno para poder seguir con la siguiente. Toma tus apuntes, por favor. Recuerda que de aquí se desprenden las preguntas del examen.
Bien, ahora vámonos con las preguntas de extrapolación. Y es que las preguntas de extrapolación son aquellas que tienen por objetivo calibrar la capacidad del lector. Ve que toda la anterior está ubicada, es para que tiene el objetivo de ¿qué? De medir tu comprensión lectora, y esta busca es calibrar la capacidad del lector. Para deducir, entramos otra vez con la palabra de deducciones, las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor. Sí, hipotéticamente varían las premisas del texto. Y este tipo de preguntas de extrapolación puede ser de negación o condición supuesta. Y para ella tenemos aquí un esquemita bien chévere donde vamos a poder comprender un poquito mejor este tipo de preguntas. Para ellos tenemos las preguntas. Dentro de la extrapolación tenemos las preguntas por interpretación y preguntas de extrapolación. Quiero que veas esta diferencia. Las preguntas por interpretación las dimos ahorita comenzando. ¿Recuerdas? Que buscan medir tu capacidad lectora. Pues las de extrapolación, ellas buscan es calibrar tu capacidad lectora. Ahora bien, dentro de estas preguntas de interpretación, tenemos que por su generalidad son preguntas que te van por el tema, te van a preguntar por la idea principal y por el título. Y por su particularidad, que son las ideas secundarias, van a haber preguntas por afirmaciones que pueden ser textuales o equivalentes, como pueden haber preguntas por inferencia, preguntas por término o locución o preguntas por relaciones. Entonces, de estas dos señoritas que tú ves acá, se derivan todas ellas. A diferencia de las preguntas de extrapolación, claramente aquí nos dice que pueden ser por negación o condición supuesta. Entonces, copia este breve esquema que está acá, porque de aquí en adelante vamos a ampliar. ¿Ves que tenemos las preguntas de interpretación aquí en A y preguntas de extrapolación por la B, verdad? Ya te dimos un concepto y qué es lo que busca. Pero ahora, aquí nos vamos a ir a ampliar las preguntas de la opción A de preguntas de interpretación, la vamos a ampliar un poco más. Así que copia este tipo de esquema que tienes acá, ponlo en tu cuaderno. Te voy a dar unos minutos para que los copies.
Muy bien, vamos a seguir avanzando en el tema porque ahora vamos a ampliar un poquito más los contenidos. Y te recuerdo que hoy, 26 de enero del año 2021, estamos dando la clase de tipos de preguntas. Y yo sé que tú estás haciendo tus tareas domiciliarias y sé que la debes estar desarrollando muy bien. Entonces vamos a ampliar un poquito lo que son preguntas de interpretación. Y tenemos que las preguntas de interpretación, por su generalidad, velo bien, por su generalidad, te va a preguntar por el tema. ¿Y por qué te va a preguntar por el tema? Pues va a evaluar si has captado el asunto que se desarrolla en la lectura. De eso se va a encargar, va a evaluar si tú realmente has captado cuál es el asunto, de qué trata el tema que estás leyendo. Y busca que comprenda de manera global todo el texto. Saber de qué trata es identificar el tema. Aquí te lo estoy colocando en amarillo. Entonces, por su generalidad, las preguntas de interpretación, ellas te van a preguntar por el tema. Evalúa si el lector ha captado el asunto que básicamente desarrolla la lectura. Comprender de manera global todo el texto, saber de qué trata es identificar el tema. Cuando tú buscas saber de qué trata una lectura, pues estás buscando qué trata el tema. Es una frase nominal antecedida generalmente por un artículo. ¿Cuáles son los artículos? El, la, los, las, cuyo objetivo es presentarnos el asunto propio en la lectura. Y aquí tenemos las formas de plantear este tipo de pregunta. El tema del texto es, el asunto que trata el autor es, el autor expone un tema referido a y el texto trata de. Esas son las preguntas de interpretación. Así que te invito a que copies este contenido en tu cuaderno y te voy a dar unos minutos.
Bien, espero que hayas copiado ya bastante, te di tiempo para que hayas copiado todo esto, porque ahora vamos a hacer práctica. Y es que lo que a mí me fascina, muchachos, es realizar práctica. Ahora vamos a avanzar con el tema y voy a leer el texto, que es el texto de ejemplos. Recuerda que lo que queremos en las preguntas de interpretación es saber del asunto del autor. Y aquí nos vamos. Ya yo sé lo que me vas a decir, ya yo sé cuál es el tema, pero vamos a leerlo primero. El aborto inducido, o sea, aquel aborto provocado, es sin duda la bestialidad humana más grande contra un ser que no tiene la culpa de estar vivo. Muchas personas lo condenan este acto, pero muchos otros lo hacen. Aún sabiendo de que su vida corre peligro, pues generalmente se dan las condiciones más precarias y suele también traer problemas psicológicos como depresión. Es por eso que nosotros debemos formar un frente para luchar contra la indiferencia, la irresponsabilidad y para velar por el respeto de la vida. Ya, pero te voy a hacer la preguntita. Ya me vas a decir que el tema es al aborto. Ya va, vamos a analizarlo bien. Tenemos que saber de qué trata el tema, qué es lo que, cuál es el asunto. ¿Realmente estamos hablando desde el aborto? Vamos a analizar cada opción que tenemos aquí. El tema del texto es, vamos con la primera opción, la lucha por la vida. A ver, nosotros hemos estado hablando este pequeño texto de que el aborto cuando es provocado, porque también hay abortos involuntarios, muchachos, no todo es provocado. De repente la mujer no tiene las condiciones en su interno, en su útero, para alojar esta pequeñita vida. O debe haber problemas genéticos, problemas a nivel sanguíneo, que hacen que exista una incompatibilidad, porque sí las hay, y se pierda ese embarazo y se haga a través de un aborto involuntario, espontáneo, vamos a decirlo así. Ok, pero el aborto que es provocado es considerado por muchas personas algo malo, algo brutal, bestial, algo que solamente ni aún los animales lo hacen. Pero ¿qué culpa tiene esta criaturita de sus errores? Muchas personas lo culpan, lo señalan, dicen que eso es malo, pero otras no les importa y bueno, que se haga el aborto. Aún sabiendo, las personas que se hacen este tipo de cosas, saben que su propia vida puede estar en peligro, ¿ves? Pero lastimosamente las personas que recurren a este tipo de actos son personas que se encuentran en situaciones económicas bajas, y por lo que trae esa experiencia, trae también problemas de depresión, problemas psicológicos. Y es por eso que en el texto muestra de que hay que luchar contra esa indiferencia, con esa irresponsabilidad de que mira, no puede ser posible de que se estén cometiendo este tipo de actos de manera irresponsable. Si usted no tiene las condiciones para tener un bebé al mundo, pues cuídese y no sea parte de las estadísticas. Entonces, el tema del texto es la lucha por la vida. ¿Será que realmente estamos hablando de la lucha de la vida? No, no estamos hablando por la lucha de la vida. No, 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 no. ¿Estamos hablando del asesinato de niños? No, no estamos hablando del asesinato de niños, porque todavía ellos no han nacido para llamarse niños. ¿Podemos hablar de los problemas que causa el aborto? No,
porque solamente nos trae el psicológico y la depresión, pero no nos está hablando de complicaciones que se pueden dar, que la mujer se puede morir, que la mujer puede quedar con fallos en los úteros y no pudiese dar más hijos, que la mujer pudiese, no estamos hablando de esas complicaciones, solamente del problema psicológico y la depresión que es la que lleva. Estamos hablando de que luchemos contra el aborto. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando del aborto? ¿Tú qué crees? Pues estamos hablando de la lucha contra el aborto. No estamos hablando del aborto, porque hablar del aborto es hablar de un origen, de una línea de investigación. Así, el origen, ¿no? Que es un aborto para empezar. Cuando vamos a decir que el tema es el aborto, vamos a hablar primero qué es el aborto. Luego que hablamos de qué es el aborto, vamos a hablar de las consecuencias del aborto, los sitios donde lo hacen, el daño psicológico y físico en la mujer y en el feto, los tipos de aborto, si fuese el tema del aborto. Pero estamos hablando de que luchemos contra el aborto. ¿Y dónde lo dice? A mí no lo dice. Recuerda que aquí se trata de inferir. Inferir. El autor no te va a decir, mira, estoy hablando de esto. Nosotros tenemos que inferir acerca del tema. Y estamos hablando de la lucha contra el aborto. ¿Y sabes por qué? Porque aquí nos señala que el aborto provocado es lo peor que la humanidad puede hacer y que las personas de escasos recursos son las que mayormente recurren a estas cosas. Y por último, hace el llamado que nosotros debemos hacer un frente para luchar contra la indiferencia, contra eso que tú sabes que ocurre y nadie hace nada. Ese es el tema, es la opción D. ¿Viste cómo lo analizamos? Ahora bien, eso fueron preguntas por el tema, ¿no? Ahora vamos preguntas por la idea principal, y es que un texto tiene oraciones que expresan ideas principales o generales. No, pero ¿qué no es una idea principal? No, te recuerdo que en los textos encuadrados se consiguen dos ideas principales. Así que un texto tiene oraciones que expresan ideas principales o generales, o sea, y otras que aluden a ideas secundarias o particulares, las cuales debemos ir reconociendo a medida que efectuamos la lectura. Con esta pregunta se detallan la idea más importante de lo expuesto por el autor. En algunos casos la respuesta se presenta en forma de oraciones textuales, ubicadas al principio, al final o al medio del texto, pero también hay opciones que sin ser una transcripción fiel transmiten la misma información. Entonces, formas de plantear este tipo de preguntas. La idea principal es, ¿cuál es la afirmación principal del texto? El autor del texto pretende centralmente, ¿cuál es la idea que resume mejor el texto leído? La idea que mejor resume el texto es, copia esto en tu cuaderno y te voy a dar unos minutos y ya estamos finalizando ya la primera sesión.
Bien, muchachos, entonces vamos a conectarnos a la segunda parte de razonamiento verbal para, vamos a conectarnos a la segunda parte de razonamiento verbal. Te espero ahorita.